María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Bienvenidos una semana más a Dos Bloody Marys, por favor. ¿Qué tal tu semana, María? ¿Qué me cuentas? Ahí. Bien, hola. ¿Ya llegó? Ya llegó. Bien, ¿qué te puedo contar? Te puedo contar que anoche hubo un intento de robo de chaqueta, ¿De tu chaqueta? de mi chaqueta. ¿Quién? Sí. Un señor ¿Ah, sí? al azar, vamos a decir. Ujú. Fue una situación curiosa, ¿no? Porque llegué de fuera, me dijeron un chupito, y dije, bueno, va, Why not? why not, es buena hora. Solté la chaqueta en el taburete en el cual no había absolutamente nada, ni ya había nadie, justo detrás mía, detrás de la barra. Me tomé el chupito, me di la vuelta y ya no estaba. ¡Ah! ¡Terror! Claro, le dije a Nata, mi chaqueta no está, no sé qué, no sé cuánto. Me puse a buscarla, a dar vueltas por todo el local. Salí fuera, Nata también preguntando, le pregunté al seguridad de la puerta, escucha, ¿has visto salir alguien con chaquetas de más que no le pertenecen? Así, asado, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, mirando por las cámaras, no se veía nada, es como, dice, pero ¿cuándo ha sido? Ahora mismo, en menos de 10 minutos, porque es que no pasó nada de tiempo. Cuando de repente yo ya dando por mega perdida la chaqueta, me llama el seguridad. Ajá. Corre, ven, corro, voy para afuera. Y me dice, ¿esta chaqueta es la tuya? Y yo, sí. Seguridad más 20 Sí. por la atención Sí, prestada, sí. ¿vale? Y me dice un chaval que previamente había estado su novia y él al lado nuestra durante el concierto, pero que te digo que ya no estaban ahí, ya no tenían sus cosas ahí, estaba todo vacío. Ay, perdona, es que mi novia me ha engañado y me ha dicho que esa chaqueta era nuestra, la ha cogido junto con todas nuestras cosas. Y yo, mentira, no había nada. Y digo, bueno, no pasa nada, no, pero es que ha sido sin darme cuenta. Digo, que no pasa nada, hijo. Digo que no pasa nada, digo, no me sigas diciendo, digo, porque sé que no, ¿vale? Pero he recuperado mi chaqueta, soy feliz, no pasa nada. No, pero es que digo, ya está, nothing matters. Es que, digo, cariño, llevabais 2 chaquetas, sois 2 personas, la de 3 sobra. Digo, o es como la teoría de los 3 cuerpos. No los tenéis, no tenéis 3 cuerpos, ¿para qué 3 chaquetas? Ya. No te has equivocado, Cari, déjalo ahí, te he dado las gracias, he conseguido mi chaqueta. Bueno, nada, después de eso muy feliz y un amigo de esa persona después volvió otra vez a disculparse conmigo y a prometerme que había sido un error. Digo, que me da igual, que tengo mi chaqueta, Ya I'm happy, very happy. Y bueno, eso fue la experiencia de ayer, que es como... Bueno, la recuperaste por lo menos. La recuperé feliz de la vida. Después hice guardias para controlar la chaqueta, que no se fuera con nadie que no le perteneciera. Y nada, muy contenta con el servicio prestado. Me alegro. Y con, ¿para qué quieres 3 chaquetas si solo tienes 2 cuerpos en ese momento? No sé, hijo de puta, hombre. En general, para la población. Pues sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? Pues mi semana hace mi cumple. ¡Felicidades! Hace mi cumple, soy un año más vieja. Mi padre se equivocó al comprar las velas y me echó 2 años de más. Toma. Sí. Que es como dice mi madre, que iba de la mano contigo al altar o qué, porque yo nací después de que mis padres se casaran, pero mi padre hizo las cuentas, yo llevo tantos años casado, por un año más la niña. Y es como, no. Llevo la jarra, niña, Es que... a la boda. y bueno, para celebrarlo estuve en mi pueblo, salí por mi pueblo, que es un pueblo de Sevilla, y muy bien, muy guay todo. Me han regalado unas New Balance, que las llevo puestas, no sé si se ven. Súper chulas. Y nada, yo, como dice mi prima, yo me siento más joven, que
que la edad que tengo, que los años que cumplo, y así que espero que siga muchos años sintiéndome así de joven. Y hasta ahí no me pasa más nada. Bueno, ayer me dieron un golpe con el coche por detrás, pero estoy bien, gracias. Era la primera vez que tenía que rellenar un parte. El dibujito este de hacer el croquis, Juan lo ha visto hoy y me ha dicho que mi maestra de infantil estaría orgullosa. Bien. Mira, yo qué sé, 2 coches chocando, ¿qué quiere que dibuje? Pues es que deberías haber puesto la rotonda, la calle. Digo, sí, vamos, y los arbolitos y la gente que pasaba. Arquitecta ahora, ¿eh? ¿En qué escala te lo pongo? Así que, bueno, ya está. Aparte de eso, nada más. Así que vamos a meternos en materia. Sí, sí. Hoy te toca a ti, además, empezar, ¿no? ¿Qué traes? Hoy me toca a mí y traigo otra vez un caso muy duro. Esto es algo que quiero decir, ¿vale? Que creo que es el de la semana pasada, fue el de Junco, ¿no? Porque el otro día, aparte de haters, que tenemos haters, también nos escribe gente muy guay, como dijimos, y nos escribió una chica que no sé si lo mencioné en los capítulos anteriores, pero que nos dijo que le gustaba, bueno, que algo que le gustaba de nosotros, que de hecho, bueno, después lo dices tú, algo que le gustaba de nosotros es que el humor que tenemos o los chistes que hacemos o algo así son los justos para no ofender. Y he de decir que en ningún caso, en ningún momento queremos ofender a nadie, obviamente. Y he de decir también que los chistes o las gracias o el humor que tenemos en el caso es natural, quiero decir, nos sale solo, entre comillas. Sí. En casos tan duros como pasó la semana pasada, es que no nos salía. Es que, ¿cómo voy a decir una broma? Porque es que no me sale, no sé dónde tirar, ¿vale? Entonces hay casos un poco... A ver, que todos los casos son muy tristes, muy duros, porque al final no hablamos de historias de fantasía, son cosas reales, pero hay casos que se prestan un poco más, vamos a llamarlo Siempre así. hay algún detalle o de la policía o de la investigación o del susodicho en sí. O de la, ¿cómo se dice? De la naturaleza del caso, tipo, no sé, el hijo de Sam que le hablaba al perro, pues como no voy a hacer yo un chiste que le habla al labrador, o la cabeza de Castro Urdiales que le dio la cabeza a la vecina para diciéndole que eran juguetes sexuales, que escúchame, es que no lo ponéis muy fácil. Sí, es que lo de las croquetas, que eso es maravilloso. Que hizo croqueta, que esto es un bulo entre comillas, pero yo pongo la mano en el fuego, yo que esa señora también dio croqueta. Todo el mundo se comió a ese señor. Sí. Entonces yo creo que hoy es un caso de esos en los que no se va a poder hacer muchos chistes, mucha broma. Es muy parecido al de Junco en muchos aspectos, ¿vale? Y es un caso largo, que yo no me lo esperaba. Y para gente, lo mismo que dije la otra vez, si hay gente muy sensible o tal, yo digo, bueno, no sé cómo será el de María, pero que saltéis directamente al de María porque este es un poquito chungo, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos al caso. Hoy me voy otra vez a Estados Unidos, ¿vale? No? Porque pasan cosas, como tú decías. Y ya que nos dicen que siempre hablamos de estereotipos con los países, hoy voy a decir algo nuevo sobre Estados Unidos. Y es que es ese país donde su presidente quiere patentar los chetos sabor queso como bronzer. Oh my God. Me lo estoy inventando. Podría ser perfectamente, yo lo veo, es el color que usa es su color, es su color. Es su color. Y aparte de eso, seguramente vete a todas las empresas que le puedan hacer la competencia. Vale, ¿verdad? Sí, yo, conozco algunas. Vamos a callarnos. Sí. Pero que ese color también gusta mucho en Inglaterra, ¿eh? Sí, tía. Pero el además, color cheto. Cheto, porque Trump, por suerte, es todo igual. Sí, está muy blend. Él es cheto entero. Sí. Pero esas muchachas inglesas que además vienen aquí a pasar las vacaciones, que tú las ves blanquitas porque allí el sol da muy poco. Con los parches del autobronceador. Con suerte, ¿ven? Porque hay algunas que ni eso. No, sí, vienen todas con los parches parcheteados. Sí. Y luego tiene la cara naranja. Cheto, con los chetos, sí. Y las pestañas de 3 centímetros de grosor del chino, o bueno, carísimas.
No, suelen ser de plástico duro. Sí, tía. Que llueve y no cala. Que yo no sé cómo se la tienen de pie. Pesa eso. Abanica, pesa, van a la piscina así. A lo mejor no se bajan el Para pelo. que no se moje. Claro, para que no Y se derrita rubias en el agua. oxigenadas todas. Bueno, no, eso ya está ¿Sí? variando un poquito. Ahora Vale. se lleva mucho el pelo negro otra vez por allí. Bueno, vale. Bueno, pues eso, ahí estamos. Mm. Así que eso, que os traigo un caso de Estados Unidos, un caso muy fuerte, y nos vamos a ir a los 60, ¿vale? A los años 60 en Indianápolis, Indiana. Vale. Vamos a hablar primero de nuestra coprotagonista, ¿vale? Porque es algo que también quería decir. Creo que es importante que en casos que no son de asesinos en serie, porque ahí es un poco más difícil, o casos que aunque no sean de asesinos en serie, realmente se pone el foco más en el autor. En este tipo de casos, como es el de hoy, creo que es importante poner el foco o decir que la protagonista es la víctima, ¿vale? Como por ejemplo el caso de Kalinka, la niña esta que la mató el padrastro. El padrastro, la protagonista es Kalinka, no es el hijo de su puta madre del padrastro, ¿vale? Pues aquí yo quiero dejar claro que la protagonista de mi caso es Silvia, ¿vale? Vale. Pero primero voy a hablar de la protagonista, antagonista, como lo queráis llamar, que es Gertrude. Gertrude Benitsewski, que la vamos a llamar Gertrude, ¿vale? Me parece bien. Es más de aquí, Gertrudis. más sencillito. Pues, perdón. Gertrude nació en 1928 en Indianápolis, tenía 5 hermanos y era de una familia de clase obrera, una familia normal. El padre es verdad que murió relativamente joven, como con 50 años, y esto a Gertrude le causó un poquito de trauma. A los 16 años dejó los estudios para casarse con John Stefan Banisewski, ¿vale? Que era de Pensilvania, y tuvo con él 4 hijos. John era una persona con un comportamiento muy volátil. Lo mismo un día amaba a Gertrude por encima de todas las cosas, que al otro le pegaba palizas sin parar, ¿vale? A pesar de todo esto, el matrimonio se llevó 10 años juntos. Vale. A los 10 años, Gertrude se ve que dijo que estaba hasta el chumino y dejó a John. Se divorcian y al tiempo de divorciarse se casa con Edward Guthrie, ¿vale? Aquí se ve que Gertrude ya estaba escarmentada y que no estaba por aguantar mucho, y a los 3 meses de casarse se divorcia. Vale, una cosita rápida. Sí, pero tú dirías, bueno, bien. No, amiga, bien no, porque se divorcia para casarse otra vez con su primer marido. ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Estamos locos, nunca se vuelve con un ex. Y menos con un ex marido, que por algo te divorciarías, digo yo, ¿no? Porque te pegaba, entre otras cosas. Pues sí. Pues con John tuvieron 2 hijos más. O sea, ya van 6, ¿vale? Vale. En 1963 se vuelven a divorciar porque obviamente esto se veía venir, no iba a funcionar. Y venga a gastar dinero en divorcio. Sí, tía. Y Gertrude, que se ve que es de esas personas que no saben estar solas, todos tenemos un amigo así, lo sabéis. ¿Y si no es que eres tú? Y si no es que eres tú, a las semanas de divorciarse, se echa otro novio, Dennis, con 20 años. Gertrude aquí ya tenía 35, 36, ¿eh? Nah. Pero la verdad que Gertrude no fue capaz de romper el círculo y Dennis también le pegaba, ¿vale? Tuvieron un niño, Dennis Jr., ya van 7. Y al poco tiempo de nacer el bebé, en mayo del 64, o sea, en el 63 se divorcia del otro, conoce a Dennis, tienen un niño y en el 64, o sea, en el 64 tienen un niño y se separan. Esta mujer iba a todo gas, tío. Sí. Iba a tope por la vida. Pero ¿cómo le ha dado tiempo? No sé. Qué exageración. Y bueno, Dennis, al poco tiempo de nacer el bebé, los abandona. Gertrude le presenta una demanda de paternidad para ver si consigue por lo menos un poquito de dinero, que con 7 niños no le da la vida. Pero la verdad que por lo visto este tal Dennis le pasaba dinero muy de vez en cuando, ¿vale? Vale. Así que, por ponerte en situación, recopilamos todo. Estamos en 1965, que es cuando entra en escena
Silvia, Silvia. cuando pasa todo. Gertrude era madre soltera con 7 niños, que son Paula de 17, Stephanie de 15, John de 12, Marie de 11, Shirley de 10, James de 8 y Dennis Jr. de 11 meses. ¿Vale? Gertrude tenía 36 años. Medía 1,68 y pesaba 45 kilos. Era nada. Era nada. 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 Fumaba como un carretero viejo y parecía que tenía 10 o 15 años más de los que realmente tenía, como que estaba envejecida, ¿vale? Vale. Súper ajada, súper arrugada, asmática, depresión post-estrés, 3 matrimonios fallidos, un novio que la maltrataba y la abandonó, pues lo visto había tenido también un aborto reciente después del último bebé. O sea, estaba fatal, la pobre. Vale. Y el primer marido de Gertrude, John, sí es cierto que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, todos los meses le pasaba la pensión de los niños, pero era de lo que realmente Gertrude dependía totalmente para criar 7 churumbeles. Vale. Y En tenía 4. No, 6. 6 de 6 John cones. y uno del Dennis. Entonces, Gertrude, para salir adelante, para ganarse un dinerito extra, es verdad que a veces pues trabajaba tipo, hacía trabajos de limpieza, o cuidaba niños, o arreglaba ropa a los vecinos, tal, para sacarse un extra. Vivían en Indianápolis y pagaba $55 de alquiler mensual, que realmente yo, o sea, sé que no es la misma época, pero realmente pienso que es bastante poco porque después vamos a ver que ella recibe $20 a la semana por cuidar de Silvia, por ejemplo. Entonces, como, bueno, no estaba nada mal el alquiler, pero bueno, alquiler, 7 niños, total, que era mucho gasto. Y ahora vamos a hablar de Silvia, ¿vale? Este es Gertrude, ahora vamos a hablar de Silvia, que es nuestra protagonista, Silvia Marie Likens. Nació en 1949, para el momento de los hechos Silvia tenía 16 años, 16, 17, y era la tercera de 5 hermanos, ¿vale? Y sus padres eran feriantes. Se crió en una familia muy inestable, seguridad y estabilidad, tanto laboral como familiar, más bien poca. O sea, los padres sí que querían a las niñas, eran padres amorosos y todo esto, pero es verdad que eran feriantes que trabajaban en puestos de diferentes ferias a lo largo de toda la costa este, ¿vale? Entonces estaban siempre mudándose, para arriba y para abajo, a veces no tenían dinero porque la temporada alta era verano, en invierno pues no había tanto trabajo, ¿vale? Vale. Los hijos varones del matrimonio iban siempre a las ferias con los padres para ayudar, pero las niñas no, porque los padres consideraban que era un ambiente un poco peligroso para las niñas. Tenía una hermana pequeña, Silvia, o sea, era Silvia, y Jenny, que Jenny tenía 1 año o 2 menos que ella. El resto, que eran 5 en total, eran chicos, ¿vale? Vale. Entonces normalmente Silvia y Jenny se quedaban a lo mejor con los abuelos y tal, ¿vale? Cuando Silvia llegó a la adolescencia, empezó a trabajar también cuidando niños, limpiando, haciendo algunas cosillas, y el dinero que ganaba lo compartía con sus padres, para que la familia saliera adelante. Todo el mundo que la conocía decía que era una chica súper amigable, súper segura, súper simpática, guapa, animada, con el pelo largo castaño y así como ondulado, y los amigos la llamaban Cookie. Oh. Silvia le faltaba una paleta, a Silvia le faltaba una paleta porque de niña, en plan con 10 años o así, jugando con el hermano, se dio un golpe, se le rompió, se le cayó, no lo sé, y nunca fue al dentista que le pusieran una prótesis. Así que estaba mellada. Le encantaban los Beatles y era muy, muy, muy protectora de su hermana Jenny, ¿vale? Que hemos dicho que tenía 1 año, 1 año y medio menos que ella. Era muy tímida, muy calladita, Silvia era como más simpática, más hecha para adelante. Y aparte Jenny había tenido la polio. Entonces tenía una pierna muy débil y cojeaba mucho. Y los niños pues a veces se metían con ella, Silvia la defendía y Silvia intentaba que su hermana hiciera todo lo que quisiera hacer. Tipo, vamos a patinar y a lo mejor pues la pobre no puede patinar, pues yo te llevo. Aparte que creo que llevaba también un aparato de estos que se ponían en la pierna para... Exterior, ¿no? Exterior. Como para sí. equilibrar. Pero ya te digo, ella sentía realmente la obligación real de
cuidar de la hermana. Pues con todo esto nos situamos, como hemos dicho, en el 65. Silvia vivía en ese momento en Indianápolis, porque ya te digo que vivía en diferentes sitios, pero ella estaba en Indianápolis, que es donde vivía Gertrude. Y el 3 de julio la madre de Silvia es arrestada por hurto, ¿vale? Entonces el padre aquí se ve un poquito agobiado, solo, con todos los niños, la madre en la cárcel, que tenía que salir julio, o sea, temporada altísima. Los abuelos, por lo que fuera, no se podían quedar con las niñas y se da cuenta de que Silvia y Jenny han hecho muy buenas amigas con Paula y Stephanie, ¿no? Sí, Paula y Stephanie, que eran compañeras del cole, y que este hombre sabe que la madre de estas niñas a veces cuida niños o hace trabajo, que es Gertrude, ¿vale? Vale. Entonces habla con ella, le dice, oye, me pasa esto, y ella le dice, sí, sin problema, por 20 euros semanales, 20 dólares, perdón, yo te cuido a las niñas. Tú tranquilo que van a estar aquí como si fueran mías, ¿vale? La idea era de que ellos se fueran porque al tiempo salió la madre de la cárcel, estuvo muy poquito tiempo. Ellos se iban a hacer la temporada y en octubre volvían y recogían a las niñas. Vale. Se mudaron las niñas a casa de Gertrude y la verdad que al principio todo súper bien. Las niñas se llevaban muy bien con Paula y con Stephanie, que eran más o menos de su edad. Silvia hizo muy buenas amigas con Stephanie, por ejemplo, cantaban juntas, hacían karaoke, tal cual. Mira, qué guay. Y todos los domingos iban como una especie de catequesis que había, ¿vale? Pero los problemas empezaron a llegar cuando al cabo de unas semanas los pagos empiezan a retrasarse. En el sentido de, ponte que habían quedado que todos los jueves, por ejemplo, tenías que pagar. O a lo mejor había semanas que en vez del jueves llegaba el viernes o llegaba el sábado, pero nunca dejaron de pagar ni nada, ¿vale? Vale. Pues la primera semana que el pago se retrasó, y la siguiente, vaya, la Gertrude les pegó una paliza a las niñas con el culo desnudo con paletas de madera de cocina, ¿vale? Y dice que decía cosas tipo, aquí cuidando de estas dos perras para nada, ¿vale? Qué bonito. En agosto las niñas fueron golpeadas 15 veces en la espalda con una paleta de madera porque Paula, la hija mayor de Gertrude, había dicho que habían comido demasiado en la cena de la iglesia y eso es pecado, ¿no? Eso es gula. ¿Qué pasa aquí? Pues que Silvia, como hemos dicho, era muy protectora de Jenny. Entonces, cuando Gertrude les pegaba, decía, por favor, por favor, por favor, no le pegues a Jenny, pégame a mí, deja a Jenny, ¿vale? Vale. Y a esto se le une que dicen que Gertrude no podía ni ver a Silvia. ¿Por qué? Porque Silvia era lo que ella nunca había sido. Era simpática, buena gente, guapa, y le tenía envidia, ¿vale? Entonces, a partir de agosto, más o menos, o sea, un mes duraron bien las cosas, los castigos pasaron a Silvia y con el paso del tiempo, que realmente no fue mucho, los castigos se convirtieron en abusos y en torturas en mayúsculas, ¿vale? Vale. Gertrude obligaba a los niños, a sus hijos, a presenciar los castigos y las torturas, ¿vale? Pero es que después los obligaba a participar en ellos. Y aparte de los niños de sus hijos, también invitaban a niños del barrio. Qué bien. Los más pequeños de la familia decían, es que mamá dice que es por su bien. O cuando a lo mejor los vecinos decían, oye, ¿por qué tratas tan mal a Silvia? Porque la trataban con la punta del pie. Es que mamá dice que podemos hacerlo. Mira. Al principio, Gertrude empezó a abusar físicamente de Silvia cuando Silvia volvía del colegio o los fines de semana. Los abusos incluían palizas, dejarla sin comer o darle solo comida podrida y este tipo de cosas. A finales de agosto, Silvia hablando, porque aquí como que le pegaba, pero que estaba todavía integrada en la familia, ¿vale? Vale. Silvia dijo que ella había tenido o que tenía un novio en Long Beach
porque antes de vivir en Indianápolis vivía en, ¿dónde es esto? En California. Vale. Y Gertrude le dijo, ¿y has hecho algo con un niño ya? Y Silvia dijo, inocente, tipo, bueno, hemos ido a la playa juntos, hemos ido a patinar, nos hemos dado algún besito. Y aquí como que siguió la conversación con Stephanie, que era de su edad, y le dijo, y una vez dormimos desnudos bajo la sábana. Yo qué sé, tienes 16, 17 años, normal, ¿vale? Pues aquí Gertrude se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿pero qué hiciste? Te está creciendo la barriga, tienes un bebé dentro. Sí, así. Silvia se lo tomó medio en broma y dijo, sí, estoy engordando, te voy a tener que poner a dieta. Pero Gertrude, por lo visto, se puso súper seria y le dijo que siempre que hicieran algo con un niño se iban a quedar embarazadas. Eso es porque ya tuvo 7. Era su experiencia. Era su experiencia. Y empezó a pegarle patadas en los genitales a Silvia, ¿vale? Eso, otra vez, por ejemplo, Gertrude, Paula, que era la hija mayor, y Randy, que era un chaval del barrio, que no estoy segura si era el novio de alguna hermana, obligaron a Silvia a comerse un perrito caliente, en plan súper cargado de todo. Silvia dijo que no quería, la obligaron, cuando se lo comió, lo vomitó y le obligaron a comerse su propio vómito. Oh. Silvia, las niñas, por lo visto, habían dicho en el instituto o en el colegio que Silvia era una prostituta. Y Silvia había dicho para vengarse que las prostitutas eran Paula y Stephanie, ¿vale? Uh-huh. Stephanie se enteró de esto y cuando llegó a casa le dijo a Silvia, ¿tú qué vas diciendo de mí? Silvia lo admitió, Stephanie le pegó un puñetazo, Silvia empezó a llorar, a pedirle perdón por haber dicho esto y Stephanie empezó a llorar por haberle pegado, como que se abrazaron, hicieron las paces, ¿vale? Stephanie parece que era la menos mala de todas, ¿vale? Que tenía una relación... ¿Medio qué? Medio que... A ver, es que el ambiente en el que vivía Stephanie tampoco era el mejor, la pobre. Pero Stephanie tenía un novio y el novio se enteró de que había pasado todo esto y le pegó una paliza a Silvia. Y cuando Gertrude se enteró de todo esto, porque se enteró, pues le pegó otra paliza a Silvia. Otro día, por ejemplo, Paula, la hermana mayor, le pegó tan fuerte a Silvia que se rompió la muñeca. Wow. Le dio en los dientes y en los ojos. Pero es que le pusieron un yeso en la muñeca y usó el yeso para pegarle todavía más fuerte. Hombre, usa tus herramientas. Está muy bien. El novio de Stephanie, Coy, y varios compañeros del colegio visitaban la casa de Gertrude para pegarle a Silvia bastante asiduamente. Y Gertrude los animaba, ¿vale? Usaban prácticas de judo, quemaban el cuerpo con cigarrillos, le pegaban palizas en los genitales, la cortaban. Otra vez Silvia fue obligada a desnudarse delante de todo el mundo e introducirse una botella de Coca-Cola por la vagina, que por lo que he leído, la botella se rompió y le desgarró todos los genitales. Y esto lo hizo Gertrude para demostrar qué clase de chica era Silvia. Al final Gertrude prohibió a Silvia ir al colegio porque por lo visto Silvia robó un uniforme de gimnasia que admitió que lo había robado, pero lo había robado porque Gertrude no les compraba ropa y no tenía ropa, ¿vale? Entonces lo había cogido como del almacén de gimnasia, se lo había puesto. Gertrude le pegó una paliza a Silvia. Mientras le pegaba la paliza empezó a hablar de lo malo que era el sexo antes del matrimonio, sin sentido ninguno, y empezó a pegarle patadas a Silvia en los genitales. Aquí Stephanie, por lo visto, la hija, la segunda por arriba, le empezó a decir a la madre que por favor dejara ya a Silvia en paz, empezó a gritarle tal, pero la madre pasó el tema, ¿vale? Y tú aquí dirás, ¿y Jenny? ¿Por qué Jenny no dice nada? Pues Jenny estaba cagada de miedo. Es un poquito comprensible también. A Jenny le habían dicho que si decía algo le iban a pegar a ella. Aparte, los niños del barrio se reían de ella, le pegaban ya simplemente por su discapacidad, digamos,
y si intentaba defender a Silvia, le pegaban. De hecho, en septiembre las niñas estaban en el parque y se encontraron con Diane, que Diane es una medio hermana que tenían las niñas, ¿vale? Vale. Del padre o de la madre, mayor que ellas, con su vida ya hecha, tal, casada, con hijos. Se la encontraron y le dijeron lo que estaba pasando, pero no dijeron ni dónde vivía ni nada, y Diane como que no se lo creyó, como que dijo, estarán exagerando, a lo mejor la han reñido 3 veces y están aquí diciéndome todo esto. Y tú dirás, ¿y los padres de las niñas? Pues si te iba a preguntar, estaba pensando justamente, digo, teléfono, no sé cómo eran las comunicaciones. Pues los padres de las niñas en estos meses Perdón. las visitaron. ¿Qué pasa? Las visitas eran siempre en presencia de Gertrude y de sus hijos. Entonces los padres llegaban y las niñas estaban bien. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal os cuidan? Pues bien. Y los padres no sabían lo que estaba pasando ahí. Joder. En octubre, que es cuando Silvia dejó de ir al colegio, un vecino del barrio llamó al instituto para decirle que una de las casas del barrio había una niña con llagas abiertas, heridas abiertas y que fueran a ver qué pasaba. Y el instituto dijo, bueno, Silvia ha dejado de venir, me llaman con esto, probablemente esté hablando de Silvia, vamos a ir a ver qué pasa en esa casa. Mandaron a una enfermera del colegio y cuando la enfermera llegó, Gertrude dijo que Silvia se había escapado hace una semana. Vale. Que la niña estaba fuera de control, que las llagas abiertas eran porque era una guarra y no se quería duchar, y que era una mala influencia para sus hijos y para su propia hermana, así que estaba contenta de que se hubiera fugado. ¿Y la escuela qué hizo? Pues le dijo, muy bien, señora. Estupendo, todo Adiós. bien. Y no volvieron a investigar. Los vecinos más cercanos de esta gente, de Gertrude, era una familia, una pareja de mediana edad, ¿vale? Que al principio veían a Gertrude como, ostras, qué buena gente es esta mujer, que ha cuidado a estas dos niñas, que las están cuidando, pero empezaron a ver cómo los hijos de Gertrude pues trataban súper mal a Silvia, incluso Paula, la mayor, iba por ahí presumiendo de lo que le hacía Silvia. Así que decidieron ir a la casa a ver qué pasaba. Estaba Silvia y Silvia dijo que estaba bien, que no se preocuparan, pero la pareja se dio cuenta como que Silvia era un zombie, ¿vale? Que estaba súper sumisa, que a todo lo que la otra le dijera ella asentía, les pareció muy raro, pero no denunciaron ni nada. Vale. También en octubre, Diane, la hermana esta que te he dicho antes, se presentó en la casa porque descubrió dónde vivían las hermanas y ella se ve que tenían rum rum y se presentó, pero Gertrude le dijo que ella tenía por escrito de los padres de las niñas que bajo ningún concepto esta persona, Diane, podía ver a las niñas. Y Diane se fue y no dijo más nada. A las 2 o 3 semanas, Diane se volvió a encontrar con Jenny, con la hermana pequeña. Diane le preguntó que qué pasaba y Jenny le dijo, no te puedo decir nada, que si no me voy a enterar, ¿no? Y aquí yo no sé cómo Diane no dijo, voy a llamar a la policía a ver qué pasa. Claro. Pero no. Otra de las palizas, otra de las torturas, que una vez Gertrude mandó a Stephanie y a Coy, su novio, a arrojarlas por las escaleras del sótano. Silvia recibió un golpe en la cabeza y permaneció inconsciente durante varios días. Coy, que era experto en judo, se dedicaba a tirar por los aires a Silvia para que aterrizara en un colchón que había en el sótano. ¿Qué pasa? Que a veces fallaba y no caía en el colchón, caía en el suelo de cemento. Paralelismo aquí con Junco, se ve que Silvia, por la brutalidad de las palizas, había perdido el control de sus esfínteres y se hacía pipí encima. Entonces, como castigo a mearse encima, la mandaban al sótano. Y vamos, recluía en el sótano, vaya. Normalmente en el sótano estaba totalmente desnuda, no se le daba de comer y se le daba muy poca o nada de agua. La ataban de pie a la barandilla de la escalera, con los pies casi en el aire, tipo así rozando el suelo. Gertrude a veces cobraba entrada
para su show. 5 centavos por persona para ver el cuerpo de Silvia, humillarla, golpearla, escaldarla, incluso mutilarla. A lo largo del tiempo que estuvo cautiva Silvia en el sótano, porque estuvo ahí un tiempo, Gertrude ayudaba a sus hijos a frotar sal en sus heridas. Otra vez, por ejemplo, Gertrude y su hijo John, que tenía 11 años, ese niño, ¿vale? Frotaron orina y heces del pañal de Dennis, del bebé, en la boca de Silvia, y después le dieron una taza de agua diciendo que sería lo único que bebiera ese día. El 22 de octubre, John ofreció un tazón de sopa a Silvia. Silvia lo fue a coger, pero se lo quitó. Y Silvia aquí ya tenía una desnutrición extrema. Ese mismo día, Gertrude permitió que Silvia se volviera a dormir arriba con la condición de que no se meara encima. ¿Qué pasa? Ese día Silvia, ya te digo que no le daban casi agua. Esa noche Silvia le pidió a su hermana, por favor, un vasito de agua. La hermana se lo dio. Cuando se levantó por la mañana, Silvia se había hecho pipí en la cama. Como castigo, la obligaron a insertarse una botella de Coca-Cola por su vagina y la volvieron a enviar al sótano. Al rato de esto, Gertrude llamó a Silvia otra vez a la cocina y le empezó a hablar de los tatuajes, ¿vale? ¿Qué piensas de los tatuajes? Que si te gustan los tatuajes son marcas de por vida, e igual que los tatuajes, tú has marcado a mi familia de por vida, y como tú has marcado a mi familia de por vida, ahora te voy a marcar yo a ti de por vida. Cogió un punzón al rojo vivo y empezó a escribirle en la barriga: soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. I am a prostitute and I'm proud of it. Pues eso es largo. Para escribirlo con un punzón. ¿Sí? Tan largo era que Gertrude no se vio capaz de terminar el tatuaje y le pidió a Richard, un vecino de 14 años, que lo terminara por ella. Cuando Richard lo terminó, se bajó al sótano y usaron un perno de anclaje al rojo vivo para quemarle una de las letras y que resaltara más. Para que quede más mono, ¿no? Para que quede más mono. Cuando ya tenía el tatuaje hecho, Gertrude se burlaba de ella en plan: Silvia, ¿ahora qué vas a hacer? Nadie te va a querer. Nadie va a querer casarse contigo con esas palabras grabadas en tu cuerpo. Y Silvia decía: no sé, supongo que es verdad, que no voy a encontrar nunca a nadie. Gertrude la obligó a enseñarle las letras a todos los niños del vecindario y dijo que se la habían hecho en una fiesta sexual, que es a la que Silvia había ido porque era una guarra. Estaba obsesionada, tía, con eso, no sé por qué. Porque querría hacerlo. Y en vez de autocastigarse, castigaba a otra persona por algo que deseaba ella. Puede ser. Esa misma noche, Silvia le dijo a su hermana Jenny: sé que no quieres que me muera, pero es que me voy a morir, lo sé, me lo presiento. Al día siguiente, 24 de octubre, Gertrude despertó a Silvia y la obligó a escribir una carta, mientras le dictaba lo que tenía que escribir, ¿vale? La carta decía principalmente que, bueno, era para sus padres, ¿vale? Y decía que Silvia se había ido de la casa de Gertrude por culpa de un grupo de chavales que ella había conocido y que la estaban, digamos, mutilando, violando o abusando de ella. Que ella al principio había cedido a hacer de todo con ellos, pero que por lo que fuera ya no quería, y ahora los chavales pues estaban abusando de ella. Y que se había ido para que pararan, antes de tener más torturas. El plan de Gertrude era que Silvia escribiera esto y llevarse a Silvia al medio del bosque a que muriera allí, ¿vale? Vale. Después de haber terminado de escribir la carta, la volvieron a atar a la barandilla, así como te he dicho que la dejaba medio colgada, y le dieron galletas para cenar, y ella las rechazó. Gertrude le metió las galletas a la fuerza en la boca y la golpearon en el estómago. El 25 de octubre, Silvia intentó escapar del sótano, pero como estaba, porque estaba muy mal, Gertrude la cogió antes de que se escapara. Quiso huir
en parte, ya no solo por las torturas, sino porque había oído el plan este de que la querían llevar y dejarlas allí abandonadas. Intentó ir a la puerta principal, Gertrude la cogió y la volvieron a bajar al sótano. Le dieron galletas otra vez, pero no se las pudo comer. Gertrude se las volvió a meter en la boca y a darle palos con una barra de cortina en la cara. La vara se rompió. Coy, el novio de Stephanie, cogió un trozo de barra y le golpeó otra vez dejándola inconsciente. Esa noche Silvia intentó desesperadamente alertar a los vecinos, gritando, dando golpes a la pared del sótano. De hecho, a posteriori, una de las vecinas diría que esa noche había escuchado mucho ruido, mucho alboroto proveniente del sótano, pero que como paró a las 3 de la mañana no llamó a nadie. A la mañana siguiente, el 26 de octubre, Silvia ya no podía ni siquiera hablar, no podía coordinar el movimiento de sus miembros y Gertrude se la llevó a la cocina. La intentó alimentar, pero no pudo y la tiró al suelo cuando la muchacha es que no era ni capaz de coger el vaso de leche, que le dieron rosquillas con leche, no era capaz de llevarse el vaso a la boca, ¿vale? No podía moverse. Y la tiraron al suelo y la volvieron a pegar una paliza y la bajaron otra vez al sótano. Silvia se volvió totalmente delirante, gemía, gritaba, murmuraba. Paula le dijo, a ver, recítame el alfabeto. Y no pasaba de la C, no podía pasar de la C, no podía levantarse del suelo. Paula la amenazó en plan, o te levantas o te pego una paliza, pero es que no podía levantarse del suelo. Se hizo caca encima, le pegaron una paliza por haberse hecho caca encima. Y ese día como que varios de los torturadores se reunieron en el sótano. Silvia movía sus brazos, intentaba como diferenciar la gente que había porque no lo tenía muy claro. Tú eres Ricky, tú eres Gertrude. Y le dieron una pera podrida para comer. Y dice que sentía que dijo, no me siento los dientes, ¿sabes? Como que no podía ni morder la pera. John, el de 11 años, intentó lavar a Silvia porque estaba, pues, así, estaría la pobre, con una manguera de jardín, a manguerazo limpio. Silvia volvió a intentar salir del sótano, pero colapsó antes de llegar a la escalera. Gertrude le pisó la cabeza y la volvió a meter en el sótano. A las 5:30 Richard Hobbs fue al sótano y resbaló y se encontró a Stephanie llorando y abrazando a Silvia, ¿vale? Porque la madre le había dicho que bajara a limpiarla y Stephanie no era capaz de siquiera de mirarla. Stephanie y Richard le dieron un baño caliente con jabón, la vistieron con ropa nueva y la colocaron en un colchón de una de las habitaciones. Mientras Silvia decía, quiero que mi papá esté aquí, ¿por qué no está mi papá aquí? Y le pedía a Stephanie que la llevara a su casa. Stephanie se dio cuenta que Silvia dejó de respirar, ¿vale? Llamó a Gert, bueno, primero intentó hacer la respiración boca a boca y llamó a su madre y dijo, no está respirando. Y la madre decía que eso era mentira, que estaba fingiendo su muerte. Golpeó el cadáver de Silvia con un libro gritando, mentirosa, despiértate, mentirosa. Pero se dio cuenta que no estaba mintiendo, que no estaba fingiendo, que se la había cargado y entró en pánico. ¿En ningún momento pensó que eso podía pasar con lo que estaba haciendo? Le pidió a Richard Hobbs, que era un vecino, como hemos dicho, que llamara a la policía. Llamó a la policía se presenta y le dice, aquí está esta muchacha, ha venido ahora mismo a mi casa sin ropa, con esta nota, se había escapado hace una semana, yo creo que le habrán pegado una paliza, yo he intentado ayudarla, hemos estado aquí, mira, le he puesto alcohol en las heridas, le hemos intentado hacer la RCP, pero no había manera. Todos los niños con la misma versión llegan a Jenny, la hermana de Silvia, y cuenta la misma versión, pero cuando se da la vuelta a la policía le dice como en el oído, si me sacáis de aquí os cuento la verdad. La sacaron y obviamente. Jenny les contó todo, ¿vale?
La declaración que dio Jenny, pues hizo que la policía arrestara a Gertrude, a Paula, a Stephanie, a John, por sospecha de asesinato de Silvia. También arrestaron a Coy Hubbard y a Richard Hobbs, que eran los vecinos estos, por los mismos delitos. Al principio Gertrude lo negó todo, ¿vale? Y después dijo que, o sea, que sí que había pasado, pero que habían sido sus hijos, que ella no había hecho nada. Que especialmente su hija Paula y Coy la habían maltratado muchísimo a Silvia. Dijo, Paula fue la que causó la mayor parte del daño y Coy Hubbard la golpeó mucho. Admitió que había obligado a la niña a dormir en el sótano en alguna que otra ocasión, pero era porque se hacía pipí encima. Y aquí la policía le dijo, el forense y tal, ¿y usted no piensa que se me daba encima por los daños que le habían causado, por el trauma, por tanto psicológico como renal? Es que si tanto el rato, desde el principio, lo primero que empezaron a hacer es darle paliza en los órganos genitales, Pues no, eso ya no ¿no se le cruzó? no se le cruzó. Paula firmó una declaración en la que admitía haber golpeado repetidamente a Silvia y también en el trasero y también otros actos de brutalidad como empujarla por las escaleras del sótano 2 o 3 veces. John, el de 11 años, admitió haber azotado a la víctima en una ocasión y que la mayoría de las veces, azotarla tipo con algo, que la mayoría de las veces lo que usaba eran sus puños. Admitió haber quemado a Silvia con cerillas, pero dijo que su madre la quemaba siempre con cigarrillos. Entonces, pues ya está. Lo entiendo, sí. Los otros 5 niños del vecindario que habían participado fueron arrestados y acusados de causar lesiones a Silvia. Fueron puestos en libertad bajo custodia de los padres y citados para comparecer en el juicio, ¿vale? Gertrude, sus hijos Richard y Coy también estuvieron en libertad condicional a la espera de juicio. Llegó el juicio y Gertrude fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Obtuvo la libertad condicional por buen comportamiento el 4 de diciembre del 85. Estuvo 20 años en la cárcel. Se cambió el nombre por el de Nadine Van Fossam y se mudó a Iowa, donde murió de cáncer de pulmón el 16 de junio del 1990, o sea, 5 años después de haber salido de la cárcel. Vale. Paula fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. En el 73 obtuvo la libertad condicional, tuvo una hija a la que llamó Gertrude, se cambió de nombre y se mudó también a Iowa. En 1995 comenzó a trabajar en una escuela como asistente de docente para niños con necesidades especiales. Pero en 2012, aunque estuvo muchos años trabajando de esto, en 2012 alguien la reconoció y dijo, esta es la hija de puta que hizo esto. Volvieron a salir los hechos a la luz y tuvo que renunciar. Coy fue culpable de homicidio impremeditado, o sea, como que vale, no es premeditado, pero las da palizas a la chiquilla, ¿no? No sé. Y le cayeron 21 años de prisión. Cuando salió, delinquió repetidamente y ha estado siempre entrando y saliendo de la cárcel. Richard fue sentenciado a un reformatorio unos pocos años, este es como el que menos hizo, digamos. Murió de cáncer de pulmón a los 21 años. John, que en el momento del juicio tenía 13 años, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia del estado de Indiana. Después de cuando salió, se convirtió en pastor laico para contar su historia y murió tras una larga enfermedad en 2005, con 52 años. Stephanie testificó contra su familia en los juicios y la hallaron culpable por cómplice. Fue sentenciada a 12 meses de prisión. Y hasta aquí el caso.
decir que hay una película que se llama An American Crime, basada en este caso, donde Elliot Page, el de Umbrella Academy, que antes era Elliot Vale. Page. Vale, sí. Elliot Page hace de Silvia en la película. Vale. Y hasta aquí, pues, el caso de hoy. Fuertecico. Es muy indignante. Muy indignante porque hubo muchos momentos de la historia en el que se pudo por lo menos salvar a Silvia. No te digo que evitar muchas cosas porque ya le habían pegado muchísimo, pero por lo menos evitar su muerte. Sí. Y pues y que de verdad sigo sin entender, no me cuadra cómo la sociedad es tan horrible y tantísimos niños de tan cortas edades, vecinos. O sea, yo entiendo que toda la crianza en esa misma casa, bueno, pasa por ahí y no vas a sacar a nadie, ¿no? De esa creencia y ese comportamiento. Pero vecinos, o sea, gente ajena que hayan pagado por entrar y verlo y formar parte del espectáculo, que hayan visto a esa niña en ese estado y que nadie haya hecho ni dicho nada. Sí. A mí eso me sorprende más que la persona que empieza a cometer estos actos terribles. Sí. Es decir, no lo entiendo, no me cuadra. ¿Lo conocías? Este caso sí lo conocía y además odio mucho a esa señora y tengo la imagen de cuando entró a juicio, no sé en qué parte del juicio, con un traje de chaqueta no, la camisa con hombrera, abollonada, en azul eléctrico. Gertrude. Con ese peladito así medio rizado, medio... Sí, tenía el pelo así como... cortito, escalonado y horrible, pelado clásico de... ¿Cómo se llama? La Golden Ladies, las chicas de oro. Chicas de oro. Rollo las chicas de oro, y tengo esa imagen grabada en la memoria porque tiene cara de maldad, o sea, es una... Nada. Sí, sí. Es nada, es un esqueleto, pero tiene cara de maldad absoluta y de ningún arrepentimiento, nada. Y horrible. Este sí que lo conocía. Y me impactó mucho. Pues sí, es fuerte, fuerte. Bueno, ¿tú qué me traes? Pues yo traigo hoy algo, a ver, más ligero, no porque no haya habido muertes ni nada, sino más ligerito porque es bastante ridículo en todos los sentidos. Ajá. Es un caso que nos recomendó Ichi, creo que se llama así, Sí. de los mundos de Ichi. Los mundos de Ichi. Porque me dijo que en un caso alemán anterior tenía que tener créditos que había pronunciado es que le dijo, medianamente bien. Le dijo a María que había hablado muy bien alemán. Es que ella está viviendo en Alemania. Gracias, Ichi. María está muy contenta desde que le dijiste eso. Sí, gracias. Así que aquí traigo el casito que nos recomendaste. Y no es un caso de asesinato al uso, sino que es un robo que salió mal. ¿Vale? Es el caso, disculparme por todos los nombres que voy a decir, hay un montón de localizaciones y de nombres. Y son casi todos alemanes. Así que discúlpenme, no soy alemana. Es el caso Gladbeck, ¿vale? Que fue, pues bueno, Alemania estuvo jugando a poli y ladrones, como tú puedes jugar en tu barrio, básicamente. Y pues, como era de esperar, todo salió muy mal. Era un atraco que nadie necesitaba. Esa experiencia no la necesitaba nadie. Y como hemos dicho, estamos en Gladbeck, Alemania. Un 16 de agosto de 1988. Ah, bueno. ¿Vale? Hans Jürgen Rosner, de 31 años, ¿vale? Que tenía un currículum muy bonito porque ya tenía antecedentes por robo, tenía unos tatuajes carcelarios así que llamaban mucho la atención y una novia que lo seguía a todas partes, estaba repegada. Y Dieter Degowski, de 32 años, fugado de prisión y fan de las pastillas Bexparax. ¿Qué es eso? Pues son unas pastillas antipsicóticas, ¿vale?
que al parecer a él no le pasaba nada, o sea, no sé cómo las Conseguía. conseguía, pero él no tenía al menos diagnosticada ninguna bipolaridad, que es para lo que se suele usar, pero él Le gustaba. le gustaban mucho esas Vale. pastillas. Como caramelo. Sí, se sentía bien. ¿Vale? Pues estas dos personas deciden robar el Deutsche Bank de Redford North. Ujú. ¿Vale? Y lo deciden hacer a primera hora, Muy bien. tempranico. A las 8:04, no y cuarto. Ujú. 8:04 minutos de la mañana entran al banco y allí se encuentran a Karin R., que era una cajera, Ujú. y a Thomas D., que era un asesor del Ujú. banco. Son tomados como rehenes y, vamos, lo único que hicieron los angelitos fue que llegaron antes de tiempo al trabajo. Llegaron, estaban allí temprano. No pueden abrir las cajas y deciden esperar al gerente para abrir la caja fuerte. Ujú. ¿Qué pasa? Que la policía llegó antes. Pues se ve que ya no habían visto muchas películas de eso de los botoncitos Eso y las decía cosas para ahí. alarmar. Y pues eso, la policía llegó antes que el gerente. ¿Qué pasa? Que ya estaban dentro, estaban con estas dos personas y dijeron, ha llegado la policía, pues no salimos, aquí nos quedamos, ¿vale? Un periodista del RTV Plus Ujú. llama al banco. RTV, ¿no es la Radio Nacional de Televisión Española? RTV, Ah, vale. no sé de dónde es la Radio V. Televisión Plus. EVE Plus, no sé, pero vamos, la he visto, el canal tiene cuadraditos, rojo, verde y amarillo, o rojo, blanco y más, son RTV, un canal bastante aburrido, y eso que no entiendo alemán, pero de noticias y eso. Llama al banco, y el señor Degowski contesta el teléfono. Ujú. Sí, diga, oye, ¿usted quién es? Pues yo soy el ladrón. Aquí estamos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Quiere usted una entrevista? Vale. Estupendo, me parece bien. Pero me tiene que conseguir un Audi 100 en blanco, en otro color no, blanco. Me parece bien. Más bonito. Y 300.000 marcos. Y el señor periodista dice, voy a Al luchar, momento. voy a luchar por ti, yo quiero esa entrevista, vamos a conseguirlo. Total, que a las 21:45, o sea, ya por la noche, Ujú. esa pobre gente, la policía, ¿qué hace? Pues entregarle el dinero y el Audi, porque habían conseguido lo que querían. Marion Lovlich, Ujú. que no estaba aquí en ningún momento, aparece. Y es la novia de Rosner, la que hemos dicho que siempre estaba repegadita a él. Ujú. Pues ella aparece. Como Que por llama a la arte. puerta del banco, oye, mira que soy yo, ábreme. Porque es que no podía estar separada, estábamos enamoradas, y nada dice más amor que implicarse en un delito de esta magnitud. Sí. ¿Sabes? Ahí te quiero. Yo contigo, mi arma. Pues sí, aparece y se va de fuga. O sea, se fugan todos juntos, pues con sus 300.000 marcos y con su Audi blanco. Ujú. Y con Karim y Thomas en el maletero atados, ¿vale? Porque no los podían tener dentro del Ujú. coche, ellos en el maletero. Y pues se van a darse vueltecitas por toda Alemania, a ver si se pueden escapar. Ujú. Y la prensa los sigue por toda Alemania como si fuera la Bundesliga, que es como si fuera la liga aquí en España, pero Sí. la alemana, pues detrás, siguiéndolo. Un espectáculo, un espectáculo. En Alemania esto se convirtió en un reality show, pero sin ganador. Todas las televisiones poniéndolo todo en directo, todo horrible. El 17 de agosto vamos ya, ¿vale? En Bremen, pues estamos en Bremen, estamos dando paseitos por todos lados para ver hasta dónde llegamos. Intentan alquilar un coche. El Audi ya no le cuadraba.
Pero mira que nadie le alquila un coche a la gente con armas y demás, que chapan, que no y que no. ¿Qué deciden hacer? Secuestrar un autobús de línea. Sí, sí señor, con 32 pasajeros dentro. De mejor a más mejor Sí, todavía. escalando siempre. Escalando siempre, siempre para arriba. Entre ellos estaban Emmanuel de Giorgi, que es el único que no tenía nombre alemán, de 15 años, ¿vale? Un chico italiano que viajaba con su hermana pequeña en el autobús. Silke Bischoff, de 18 años, que era una estudiante de Derecho. E Inés Voigtler, de 25 años, que era una secretaria, ¿vale? Aquí los medios empiezan a ya venirse más arriba todavía, si cabe. Y Frank Plasberg, reportero de la cadena Radio Bremen, sube al autobús para hacerle una entrevista a Debowski. Que yo también me pregunto, ¿esto cómo es? No, mira que yo quiero subir a una paradita que me monto. Tal cual. No lo entiendo muy bien. Una de las preguntas fue, ¿cómo se siente teniendo el poder de la vida o la muerte? Y Debowski respondió posando con su escopeta, orgulloso. Y aquí entra un fotógrafo desesperado de El Bild, periódico Bild. ¿Qué le dijo? Le pidió a Debowski que por favor apuntara con su escopeta al Ren, que le iba a hacer una foto para la portada. Por favor. Sí, o sea, a ese nivel, ¿vale? Como, ay, mira, que te voy a sacar la fotito que el diario de mañana va a salir tú, pero te quiero apuntando con la escopeta al señor, que se vea lo malote que eres, que nadie lo tenga que interpretar, que se vea. Así. Pero bueno, ¿qué estaba haciendo la policía mientras tanto? Darle espacio a los periodistas, hombre, estaban trabajando. Todo muy bien, genial, todo. Pues seguimos el 17 de agosto, pero esta vez estamos en el área de descanso de Grunsbergsee o algo similar. Vale. A las 11:30 de la noche, Marion Lovlich, que es la novia, se va al baño y la policía la arresta sin avisar a nadie. O sea, coge y la arresta. Que esto era un poco sí, como lo de la Bundesliga, es que iban todos en filita, ellos tratando de huir, todo el mundo detrás, la prensa, la policía, todo ahí. Debowski se entera, se pone furiosísimo. Mi novia, imagínate, ese nivel de noviazgo. O sea, que te lleva a tu novia de fuga cuando tu novia no ha hecho nada y tu novia viene por voluntad propia a fugarse contigo. Imagínate cómo tenía que estar Debowski. Le dijo a la policía que tenían 5 minutos para liberarla o que iban a matar a un rehén. La policía, mientras tanto, pues pierde 20 minutos buscando las llaves de las esposas o, no lo sabemos, simplemente no se lo creyó o no quería entregársela, pero no lo hizo, no se la entregó. Esas fueron sus prioridades, fue como, no, la hemos cogido, nos quedamos con ella. A la mierda los rehenes, o no se lo creyeron. Total que a las 23:50 Debowski dispara en la nuca a Emmanuel de Giorgi. Ay, pobre. El chavalito de 15 años. El chico muere desangrado 2 horas después en el hospital, ¿vale? Otra de los periodistas fotografiaron el cuerpo en directo, todo súper grotesco, súper como si fuera una película. Mientras más escenas sangrientas, mejor. Con el titular Sangre en directo, este es el secuestro más espeluznante. Perdón. Llegamos al 18 de agosto a las 2:30 de la mañana. Pero esta vez estamos en Oldenzaal, en los Países Bajos. La policía holandesa les dijo, porque ellos empezaron a solicitar cositas porque el autobús era muy grande, no les venía bien. Sí. Y la policía holandesa les dijo que no negociaban bajo ningún concepto mientras tuvieran niños o mujeres en el autobús secuestrados. Con lo que los secuestradores liberan a 2 mujeres
y a 3 niños a cambio de un BMW 731i. Coche malo no pedía, ¿eh? No, pero ya se le había pasado la tontería del Audi, ¿eh? Como Sí. ya tenía un Audi, ahora vamos a probar el BMW, A ver qué tal. a ver qué tal, cómo va. Total, que como suelta a los rehenes que habían pedido, pues se lo dan. Se llevan a un par de personas en el BMW, porque a los 32 no cabían, No. bueno, ya 31, no cabían en el coche, pero se siguen llevando rehenes para estar protegidos, ¿vale? Llegan a Colonia y se paran en una farmacia gasolinera, tiendecita de conveniencia de gasolinera, y compran gasolina, o sea, cargan cigarrillo y chocolate. Prioridades. Sí, prioridades. De hecho, Debowski eligió Marlboro. American Style. Aquí entra otro señor periodista porque se iban rotando. El señor Udo Robel, periodista del Bild, también, se sube al BMW. Y guía como un navegador humano, ¿vale? Sí, es que esto me parece ya de coña. Como si fuera un navegador a los secuestradores. Ahora giran a la izquierda, ahora giran a la derecha. En aquella rotonda está la policía esperando. No paséis por ahí. Sí, y no os olvidéis sonreír para las cámaras. No veáis pedazo de entrevista que vamos a tener mañana en el vídeo. Madre mía. Sí, un nivel brutal. Llega el mismo 18 de agosto en la autopista A3 a las 1:40 de la tarde. La policía decide embestir el BMW para ver qué pasa. Lo que pasó fueron 62 disparos en 5 minutos. Eso fue lo que pasó, ¿vale? Silke Bischoff, de 18 años, recibe un balazo en el corazón y muere en el acto en el asiento trasero del BMW, ¿vale? Nunca se supo si la bala fue policial o de los atracadores. Inés Voitre, de 25 años, fue herida en el brazo, pero logró arrastrarse fuera del coche y sobrevivió. La policía, pues, bien, lo hemos logrado, lo hemos detenido. Y, por supuesto, los periodistas, todos fantásticos, allí alrededor, porque todo en directo, o sea, allí. Las víctimas oficiales que cuenta Emmanuel De Giorgi, el niño que ejecutaron, de 15 años, Ingo Hagen, de 31, que este fue un policía muerto en el choque. Vale. Silke Bischoff, de 18 años, que murió en el tiroteo final. Y después de esto, pues vinieron los juicios. Circo judicial, por supuesto. El juicio se hace súper mediático, en 1991. Rosner y Debowski fueron condenados a cadena perpetua, aunque Debowski fue liberado en 2018, porque, bueno, la justicia es un misterio y lo soltaron. Marion Lovlich fue condenada a 9 años de prisión. Vale. Porque es la novia de un criminal, bueno, tiene un poquito de descuento. Sí. Ya está. A ver, no hizo nada, se tonta, ¿no? Muy tonta y muy protagonista, ella. ¿Qué pasó después de esto, durante todo esto? Porque esto fue un escándalo tremendo. Alemania se echó para atrás y la prensa prohibió las entrevistas a los secuestradores, ¿vale? Hombre. Por lo menos hasta que Netflix ofrezcan pastizas. Sí. ¿Vale? Pero pongan dinerito. Pero en directo y eso no. Está que feo. Ya no se van a montar los coches ni esas cosas para Es que no voy a... Sí, para hacerle entrevistas a nadie. Y la policía prometió coordinarse mejor para futuras ocasiones. Un poquitillo, pero tampoco mucho, ¿vale? Se le hizo monumentos a las víctimas, una placa en Jukleriede y una estatua de Silke en Bad Honnef. Porque, bueno, las víctimas merecen algo más que los titulares de morbo que recibieron. Y nada, esto fue pues cuando el rating ganó a la humanidad.
la prensa convirtió a los secuestradores en héroes y a las víctimas en clickbait. O sea, fue horrible, y la policía pues demostró que los Prestel pues tenían más protocolo, un protocolo más eficiente que la policía en ese momento. Y nada, ya está. Este guión está basado en hechos reales. Tiene serie en Netflix. ¿Ah, sí? Sí, si la queréis ver. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Vale. Serie documental, pero está basado también un poquito en la serie. Y nada, que sepan que cualquier parecido con la ética periodista es pura coincidencia, pero sí, una fantasía. Madre una mía, fantasía tía. de caso, sí. ¿Lo conocías? No. Yo No. tampoco. Gracias, Itchi, por la recomendación. Muchísimas gracias. O sea, no lo conocía para nada. Es una locura. O sea, creo que Itchi nos dijo como que se había hecho súper viral, que era Sí. muy famoso allí en Alemania. Normal. O sea, la gente está loquísima. Excuse me. Me voy a montar, ya no en el autobús, en el coche, y te voy a guiar como un GPS. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Por tal de conseguir Dinero y fama y la mejor portada. la mejor portada. Sí, sí, sí. Brutal. Pues sí, pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Ujú. Espero que os haya gustado. Seguidnos en Instagram, en Spotify, en Evox, en Podimo, que tenemos €1. En Podimo tenemos €1 ya. Wow. Y comentad. Y comentad, y darle like, y recomendárselo a los amigos, y no sé. Compartirnos. Y ya está, ¿no? Sí. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Chao.